La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más atenta bienvenida a este cuarto ciclo de videoconferencias gratuitas con el cuarto tema que estamos presentando en este ciclo de videoconferencias, el cual es gestión de riesgo a desastres, presentado por la doctora Eugenia Núñez. Antes de comenzar, les daré, una pequeña lectura de su currículum o hoja de vida de la doctora para que conozcan su gran experiencia que tiene. Bueno, ella es doctora en Educación y Desarrollo Humano, magíster en Ciencias Forenses, magíster en Docencia y Gestión Universitaria, licenciada en Trabajo Social, docente en Universidad Autónoma de Encarnación, también es docente de la Universidad Nacional de Itapúa, miembro del Comité de Asesor de Trabajo Final de Grado. Ha sido expositora en diferentes congresos a nivel nacional e internacional, diferentes artículos publicados en revistas en el ámbito educativo y de trabajo social, directora en gestión integral de riesgo en la Cruz Roja Paraguaya filial Itapúa y es instructora del curso básico Sistema de Comando de Incidentes. Agradecemos a la doctora esta gran participación. Es una invitada especial aquí en la UNICEPES que decidió participar en este ciclo de videoconferencias que estamos presentando. Muchas gracias, doctora, por estar este día con nosotros. Puede comenzar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias a la universidad también por el espacio y, y sé que el nexo en todo esto es el doctor Roberto Cañete, que también agradezco a través de las autoridades de la universidad por darme este espacio de poder compartir un poco la experiencia de lo que es la gestión de riesgo a desastres desde Encarnación, Paraguay. Y para poder iniciar hablando de la gestión de riesgo es importante entender qué es la gestión de riesgo. Y cuando hablamos de la gestión de riesgo, definimos como el proceso de poder identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de las pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así también como las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. La gestión de riesgo de desastres y el desarrollo de la resiliencia es muy importante en la región por los eventos que tienen gran impacto, tal como cantidad de víctimas humanas, pérdidas económicas y de bienestar, con un peso hacia abajo en el desarrollo de la región. Y por ello es muy importante poder entender de que realmente cuando hablamos de gestión de riesgo hablamos de un ciclo. Y cuando hablamos del ciclo de los desastres, hablamos de que tenemos que trabajar en lo que es la prevención, la mitigación, la alerta temprana, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Así como dice uno de los grandes maestros, que justamente es el doctor Roberto Cañete, que trabaja mucho lo que es el tema de la teoría general de sistema y la investigación-acción participativa, justamente hablar del desastre, hablamos de que es un ciclo, que no es algo lineal, sino que es algo cíclico, que podemos trabajar de ida y vuelta, podemos trabajar la prevención, pero si ocurre un desastre y nos damos cuenta de que no trabajamos bien la prevención, hicimos la reconstrucción, podemos volver a la prevención. Entonces, cuando hablamos de la prevención, ¿a qué nos referimos? Justamente a las acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad, en la comunidad, en las escuelas. Por eso es importante trabajar en forma conjunta con la comunidad, con la escuela, con el municipio y con la gobernación, que en este caso es un poco la estructura organizativa que tenemos a nivel Encarnación. Tenemos un municipio y tenemos que es a nivel municipal y tenemos a nivel departamental que es la gobernación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de acciones que puedan mitigar el riesgo. Justamente la ciudad de Encarnación había pasado por grandes inundaciones y la entidad binacional Yacyretá había construido
un muro de contención que hace que la mitigación, o sea, que a través de la mitigación el riesgo sea menos. O sea, que hay menos inundación en la ciudad de Encarnación gracias a esa acción de mitigación. La ciudad de Encarnación anteriormente, y sigue pasando, pasa por varios eventos, incluso operativos, incidentes, pasamos por riesgos naturales y provocados por el hombre, lo cual tenemos que trabajar a través de un sistema de alerta temprana. Entonces, a través de un proyecto se había conseguido de que el municipio pueda tener un sistema de alerta temprana en el cual ellos van enviando mensajes a través del WhatsApp, que es un poco un medio de comunicación eficaz en estos últimos tiempos y que se le puede llegar a toda la ciudadanía a través de este medio y también los medios de comunicación, en el cual van lanzando informaciones de que realmente está por llover o de repente va a haber tormentas. Justamente hace cuestión de, a ver, le digo, hace una hora que justamente recibimos que hay alerta de sistema de tormentas avanzando hacia el sur y suroeste de Itapúa. Ya se observan algunas descargas eléctricas. Va un poco la alerta temprana desde el aviso meteorológico emitido por justamente por la DMH, que justamente es la que nos provee un poco la información meteorológica y que nos dice que hay un fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes ráfagas de viento, moderadas a fuerte y ocasional caída de granizo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? De que realmente tales ciudades o tales partes del departamento u otros departamentos de Paraguay van a ser afectados por esta tormenta. Entonces, ¿qué es lo que nos da como parámetro? De que realmente las personas puedan prepararse y puedan decir, bueno, tengo que llevar paraguas, tengo que llevar un abrigo, tengo que llevar o sea que debo salir preparado si es que voy a salir en la calle. Y si vivo en una zona vulnerable o de riesgo, entonces voy a preparar o voy a tener o prever las precauciones, como si trabajamos en comunidades vulnerables, lo que se pide comúnmente es de que realmente todos los equipos o electrodomésticos que puedan ser dañados por una inundación, entonces se pueda alzar a una altura que no le alcance el agua. Entonces, por ello es muy importante tener el sistema de alerta a fin de que podamos prever unas horas antes o un día antes de que realmente va a haber caída de lluvia y de tanto milímetro. Justamente la fuente de la información es la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC a través de la Municipalidad de Encarnación y también la auspicia el gobierno o la gobernación de Itapúa. Por eso es muy importante contar con lo que es una alerta temprana. Hablamos de lo que es la preparación para desastres. Muchas veces cuando hablamos de desastres y especialmente en Encarnación, de repente nos remontamos un poco a lo que solemos ver o visualizamos a través de los medios de prensa, lo que sucede en otros países. Porque de repente en Paraguay o en Encarnación son más emergencias. Sí, tuvimos lo del ciclón, que sí realmente fue también un desastre, pero realmente hoy día no lo tenemos como tal, ¿verdad? Entonces, realmente es muy importante la preparación porque se trabaja a nivel municipal con el plan de emergencia comunal, con el plan de emergencia departamental, con el plan de emergencia comunal y con el plan de emergencia local, que sería comunitario y escolar. ¿Qué significa esto? De que es importante trabajar desde lo micro a lo macro, desde el nivel más pequeño, desde el sector vulnerable que conoce y que sabe su día a día, qué es lo que está pasando, cómo pasa cuando hay una
una inundación, cuando hay una tormenta, cuando hay un tornado, cómo pasa realmente. Entonces es importante que la comunidad tenga su plan de emergencia comunal a fin de que pueda estar organizado como tal, para que pueda tener un sistema de alerta, un sistema de alarma a fin de organizarse entre los vecinos y que realmente cuando sucede esto ellos puedan identificar una zona segura, una ruta de evacuación, un sistema o un lugar de albergue en el cual puedan refugiarse durante el evento o durante el incidente, emergencia o desastres. También hablamos del nivel municipal, porque es importante que el municipio pueda entender o pueda hacer la clasificación de cuáles son las emergencias y cuáles son los desastres o posibles desastres, para poder trabajar en lo que es la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Qué significa la respuesta? Cuando sucede un evento, un incidente, ¿cómo actúa el municipio, la gobernación o las instituciones de respuesta? ¿Cómo trabaja lo que es la rehabilitación y la reconstrucción? Hablamos de un nuevo paradigma, porque anteriormente el paradigma era un paradigma asistencialista, en el cual las personas vulnerables no visualizaban de que realmente iba mucho más allá de una simple ayuda, sino que era poder ayudarle a reconstruir todas las pérdidas materiales de autoconsumo. Entonces era poder trabajar a través de un seguimiento, a través de apoyo técnico con profesionales. Si las pérdidas son de autoconsumo, si son de plantaciones que requiere de un asesoramiento técnico, de un acompañamiento de un ingeniero agrónomo, que pueda volver a reconstruir todo lo que fue la comunidad. De la misma forma es el tema de poder ver cómo trabajamos en la reconstrucción. Cuando hablamos de la reconstrucción, siempre se habla de que realmente cuando hay una emergencia o desastre, se nos da un kit de víveres para poder subsistir en el momento. Pero ¿cómo trabajamos o de dónde compramos esos kits de víveres? ¿Traemos de otras ciudades, traemos de otros lugares o compramos a nuestras despensas locales a fin de que realmente ellos puedan tener otra vez un ciclo en el sentido de poder tener fluctuantes y seguir vendiendo aunque haya pasado una emergencia? Posterior a eso, no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de un ciclo del desastre, también del proceso de la gestión de riesgo. ¿Y qué significa eso? De que primeramente tenemos que hacer una estimación del riesgo, poder conocer el riesgo, hacer un análisis de vulnerabilidad y capacidad y poder establecer los niveles de riesgo. Para ello también es importante trabajar en la prevención del riesgo, así como hablábamos en el ciclo, que se produce un poco con las acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad, en la comunidad, en la escuela o en el municipio. Poder trabajar en lo que es la reducción de riesgo en sí, las acciones de reducir la vulnerabilidad y los riesgos ya existentes. En la reconstrucción, trabajar el establecimiento de condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas. Cuando hablamos un poco de la preparación de las acciones que podamos anticipar y responder en caso de desastres o peligro inminente. Y cuando hablamos un poco de la respuesta, hablamos de las acciones ante el peligro inminente, emergencia y o desastres. Y hay un poco, hay una comparación. Bueno, termino con la rehabilitación y hablo de lo que es emergencia y desastre y cómo lo trabajamos aquí en Encarnación. La rehabilitación sería el restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables. Y en Encarnación tenemos una diferencia en lo que es una emergencia y lo que es un desastre. Cuando hablamos que es una emergencia, hablamos de que realmente el gobierno municipal o las instituciones competentes pueden abordar esa problemática.
cuando ya hablamos de un desastre es de que el municipio ya declara emergencia municipal, el departamento declara una emergencia departamental y a nivel nacional, a nivel Paraguay, se declara emergencia nacional como Paraguay. Entonces ya pasa a ser un desastre porque ya sobrepasa la capacidad de respuesta. Y es allí donde Cruz Roja trabaja también en lo que es la ayuda humanitaria, que trabaja un poco en la respuesta, en la rehabilitación y la reconstrucción, teniendo en cuenta el proceso que está pasando cuando hablamos que es un desastre. Realmente la Cruz Roja acude a otros gobiernos, a otras cruces rojas de otros países, y son ellos quienes brindan ayuda también para poder trabajar en lo que es la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria consiste justamente en trabajar la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. No olvidarnos también que Cruz Roja también trabaja en el proceso de lo que es preparación para desastre. ¿Por qué? Porque da mucho énfasis de que si no tomamos conciencia de que podemos pasar o que somos vulnerables ante cierto riesgo, entonces difícilmente o si no siempre estamos apagando fuego. Y ahí es muy importante tener la relación de lo que es las etapas del ciclo y del desarrollo. El desarrollo se relaciona de una manera integral con cada una de las etapas. O sea, no están desprendidas unas de otras, sino que es un trabajo de manera integral. Incluso lo llamaría un poco complejo porque dependería mucho también de cómo asume la comunidad, cómo asumen las personas para que realmente esto tenga un efecto positivo. Y se entiende por desarrollo el aumento acumulativo y durable de la cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, que unido a cambios sociales tienden a mejorar la seguridad y la calidad de vida humana, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Hablamos de la construcción social del riesgo. ¿Cómo le vemos al riesgo? Lo vemos como un peligro, pero ese peligro va muy relacionado con lo que es la vulnerabilidad, porque generalmente quienes más están en peligro son las personas vulnerables. Y con eso vemos de que el riesgo es mucho más latente si no manejamos a que sea un desastre y no una emergencia. Cuando el riesgo lo manejamos, tendemos a que sea un incidente pequeño o que sea una emergencia pequeña y no pase a ser un desastre. Por eso es muy importante trabajar en los escenarios de riesgo, poder tener un mapa de riesgo, poder ver dónde son vulnerables las comunidades, cuáles de las comunidades del municipio de Encarnación son más vulnerables, y teniendo en cuenta de que hay una dinámica de la naturaleza y hay una dinámica de la sociedad. ¿Qué significa esto? De que es algo dinámico, no es algo estático. El municipio de Encarnación o el distrito de Encarnación anteriormente era algo más pequeño. Hoy día se convirtió en una gran ciudad veraniega. Entonces, cada día hay más sobrepoblación. Entonces hablamos de que realmente la sociedad es dinámica. Si hablamos un poco de los cambios climáticos, nos damos cuenta de que hoy día las lluvias son mucho más intensas, el calor es mucho más intenso. Entonces hay una dinámica en la naturaleza y en la sociedad. Por eso hablamos de un tema complejo que tendríamos que abordarlo como tal. Y ahí no, en realidad lo plasmé de esta forma, una forma de casa, porque realmente muestra un poco lo que realmente quienes son vulnerables muchas veces son las familias, los niños, los adultos mayores, las personas embarazadas, las viviendas, que la construcción de las viviendas muchas veces son precarias también. Entonces hablamos de que cuando hay vulnerabilidad, el riesgo aumenta y realmente el impacto del evento es mucho más fuerte.
y hay una mayor complejidad en la respuesta. Sin embargo, cuando disminuimos el riesgo, para poder disminuir el riesgo, tenemos que trabajar en la capacidad y en los recursos con que cuenta cada comunidad. Una comunidad preparada, una comunidad concienciada con respecto a la gestión de riesgo, realmente disminuye su capacidad de riesgo o disminuye el riesgo. Y ahí nos marca un poco qué es la gestión de riesgo, y hablamos de la prevención y los preparativos para desastres. Hablamos del manejo de desastres cuando nos referimos a la respuesta y a la recuperación. Y es muy importante cómo trabajamos en la organización a nivel de toma de decisión. Y hablamos de la planificación de los recursos materiales y financieros para la reducción de las vulnerabilidades. Hablamos del gobierno local, cómo trabajamos con la toma de decisión, cómo trabajamos, en este caso nosotros tenemos la figura del intendente municipal, que es el encargado del gobierno local, cómo trabajamos las proyecciones climáticas, si tenemos personas expertas que trabajan en la proyección climática, que nos pueda ayudar a hacer propuestas a fin de que realmente se pueda hacer una actualización constante del plan de reducción de riesgo, el plan de emergencia local, municipal, departamental, comunitario, escolar, si realmente está presupuestado trabajar esa temática realmente. ¿Cómo estamos trabajando con los equipos para la estimación del riesgo? ¿Cómo trabajamos la gestión del riesgo a nivel local? ¿Cómo trabajamos con las dependencias gubernamentales, las organizaciones claves, las instituciones de vigilancia? Y cuando hablamos un poco de las dependencias gubernamentales y las organizaciones claves, hablamos de las instituciones que trabajan de respuesta, como ser los bomberos voluntarios, la Cruz Roja Paraguaya, cómo trabajamos con el Ministerio de Salud, cómo trabajamos con las diferentes dependencias del municipio, ya sean en la parte de medio ambiente, la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional, cómo trabajamos con esos entes. Y hablamos de las instituciones de vigilancia. Nosotros en la ciudad contamos con parte del Ministerio de Salud, tiene un departamento de epidemiología. También está el tema de CENEPA, que es el Servicio Nacional, que trabaja un poco lo que es el tema de la vigilancia epidemiológica, cómo trabajamos cuando aparecen epidemias, pandemias, porque hablamos mucho de emergencia, desastres, pero también es importante mencionar las pandemias. ¿Por qué? Porque realmente forma parte también del riesgo. Por eso es muy importante el estudio de riesgo a desastre. Y en eso nos insta de que realmente es importante conocer un poco el antecedente y el contexto. Hablamos de que a nivel nacional, digo Paraguay, el tratamiento de los riesgos, emergencia y desastre adquiere relevancia con la creación de un comité de emergencia nacional que anteriormente se lo denominaba SEM, dependiente del Ministerio del Interior a principios de la década del 90. El 10 de junio del 2005, por ley 2006-15/2005, se convierte en una Secretaría de Emergencia Nacional, pasando a depender directamente de la Presidencia de la República para ser el organismo rector especializado a nivel estatal. Esta ley se reglamentó a través del decreto 11.632/2013. Y en la República de Paraguay están implementados planes, programas, proyectos y acciones inmediatas encuadradas en el Plan Nacional de Implementación, que es el marco de Sendai, que rige un poco desde el 2018 al 2020. Y cuando hablamos un poco del marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastre, hablamos de sus metas,
Hablamos de la meta A, que el número de muertos, desaparecidos y personas afectadas por desastres sobre 100.000 personas. Y no podemos dejar de mencionar o hacer un cruce con lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Y hablamos de la meta del objetivo número 1 del fin de la pobreza. Entonces, cada meta del marco de Sendai de reducción de riesgo también va relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos de la meta B, que va justamente con el fin de la pobreza. Hablamos de la meta C, que es pérdidas económicas directas causadas por desastres con relación al PIB global, al Producto Interno Bruto Global, y hablamos ahí entrelazado con el desarrollo sostenible 1, que es el fin de la pobreza, y con el punto 2, que hablamos que es hambre cero en su meta 2.4. Hablamos un poco de la meta D, que habla de pérdidas económicas directas causadas por desastres en relación al PIB global, incluyendo daños a infraestructura crítica e interrupción de servicios básicos. Entonces, está relacionado también con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que hablamos de ciudades y comunidades sostenibles. Cuando hablamos de la meta E, número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción de riesgos de desastres, hablamos de que está relacionado con ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo de desarrollo sostenible. Cuando hablamos del marco de Sendai, en su meta E, de proporciones de gobiernos locales que adoptan e implementan estrategias de reducción de riesgos en línea de marco de Sendai para la reducción de riesgo a desastre 2015-2030, realmente hablamos de que tiene relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, que hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, y hablamos de acciones por el clima en su meta 13.1. Entonces, ¿qué significa? De que realmente hablamos de un tema que están relacionados entre sí. Por eso al inicio le hablaba de que hablamos de una teoría general de sistemas porque estamos relacionados unos con otros. Dependemos uno de otros para poder desarrollar realmente como corresponde y que tenga un impacto al cual deseamos llegar. Por eso también es importante hablar de las prioridades de acción que nos plantea la Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres, que en su última actualización del 2018 nos plantea prioridades de acción y que los estados realmente deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes 4 esferas prioritarias. Y una de las esferas prioritarias es poder comprender el riesgo, así como hablábamos de los procesos de la gestión de riesgo. ¿Cómo yo comprendo el riesgo? La gestión de riesgo de desastre debe basarse en una comprensión del riesgo de desastre en todas sus dimensiones, hablando de la vulnerabilidad, de la capacidad, de la exposición de personas y bienes, características de amenazas y el entorno. ¿Cuáles son las amenazas latentes en nuestra comunidad, en nuestro municipio? Hablamos de la prioridad 2, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestión de riesgo. ¿Cómo estamos en la gobernanza? ¿Cómo trabajamos la gobernanza? Es muy importante poder trabajar la gobernanza del riesgo de desastre en los planos nacional, regional, mundial y así como le decía también a nivel micro. Es de gran importancia para la gestión de reducción de riesgo de desastres en todos los sectores, así como para garantizar la coherencia de los marcos nacionales, locales, las leyes, las regulaciones, las políticas públicas y poder definir las distintas funciones y responsabilidades
que nos ayuden, alienten e incentiven a los sectores públicos y privados para adoptar acciones y poder abordar el riesgo de desastre. Hablamos de la prioridad 3, de invertir la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia. ¿Cómo estamos en nuestros países? ¿Cómo estamos en el país? ¿Cómo estamos en las ciudades? ¿Cómo estamos en los municipios? En las inversiones para las políticas públicas, para la prevención y la reducción de riesgo. Porque así como hablábamos del ciclo, no podemos solamente estimar el riesgo ni hablar de la gobernanza, sino trabajamos en la reducción, en la prevención y en la preparación para desastres. Y es importante poder trabajar aplicando medidas estructurales y no estructurales que justamente nos ayudan a tener una resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas y sus comunidades. Estos factores pueden impulsar la innovación, el crecimiento, la creación de nuevos empleos o de empleos. Las medidas de este tipo son rentables y fundamentales para salvar vida, prevenir y reducir las pérdidas, así como para asegurar la recuperación y la rehabilitación efectiva. Cuando hablamos de la prioridad 4, hablamos de la preparación para casos de desastres, a fin de dar respuesta eficaz y reconstruir mejor en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Es importante trabajar con las experiencias ya adquiridas, que indica que realmente podamos hacer un FODA de cada una de las intervenciones que hacemos para poder fortalecer siempre en este punto. ¿Cómo podemos trabajar cada día mejor en la rehabilitación y en la reconstrucción? ¿Y cómo hacemos de que las personas también nos puedan ayudar desde donde están y desde sus posibilidades? Y eso nos ayuda a que los desastres han demostrado también en la fase de recuperación, reconstrucción y rehabilitación que debemos estar preparadas ante la catástrofe. Es una oportunidad decisiva para construir y reconstruir mejor, incluso a través de la integración de medidas de reducción de riesgo a desastres, poder trabajar con las mujeres, con las personas con discapacidad, poder entablar y promover públicamente enfoques basados en la equidad de género y universalmente accesibles durante la fase de respuesta y reconstrucción. Por eso es muy importante realmente trabajar cada uno de las prioridades de acción, porque eso hace que podamos visualizar de que realmente solos no podemos trabajar. Tenemos que trabajar todos para que realmente estas prioridades de acción se puedan cumplir como corresponde. Y nosotros en Encarnación, hablo mucho de nosotros porque generalmente trabajamos como equipo, no trabajo sola, trabajamos como un equipo interdisciplinario y justamente trabajamos en fortalecer justamente el municipio. Por eso es importante visualizar este cuadro o esta estructura, que es una estructura interna del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, que está, o quien lo lleva, o quien tiene la toma de decisión es el presidente. En este caso hablamos de la figura del intendente municipal. Más abajo en la estructura está el secretario ejecutivo y después lo dividimos en dos grandes campos, como ser la gestión de riesgo y la reducción de riesgo. Y es importante que visualicemos en un primer momento está la prevención. ¿Cómo trabajamos? Como ya lo habíamos hablado, la prevención. Después hablamos de la investigación. Como universidad, como universidades, ¿cómo estamos enmarcando? Estamos sacando investigaciones sobre la gestión de riesgos, sobre los cambios climáticos. Estamos viendo o abriendo realmente un interés para que
cada investigador puede decir, es importante investigar sobre la gestión de riesgo desde las diferentes disciplinas. Entonces es importante que las universidades puedan visualizar la importancia realmente de lo que es la investigación. ¿Y cómo producimos los trabajos finales de grado? ¿Cómo hacemos de que los centros de investigaciones de las universidades tengan interés en poder investigar, de poder profundizar, de poder decir, bueno, esto está pasando, por eso cada día los cambios climáticos agudizan. Esto está pasando, por esto estamos viendo menos árboles. Por eso incluso nos puede ayudar a concienciar mejor a las personas. Hablamos de la planificación y la organización. Cuando hablamos de gestión de riesgo, no es algo aislado, no es algo aleatorio. Tenemos que trabajar en la planificación. Y cuando hablamos de trabajar en la planificación, es importante trabajar en los planes de emergencia. Incluso nosotros ahora como Encarnación y adoptando lo que es el sistema de comando de incidente para todos los incidentes, eventos y operativos, estamos trabajando en los diferentes protocolos, en los diferentes eventos, incidentes u operativos, en el sentido de que podamos tener un protocolo en donde todas las instituciones de respuesta podamos saber cuál es la responsabilidad legal que nos corresponde como cada institución, cuál es la responsabilidad logística, la responsabilidad operativa y la responsabilidad compartida con otro ente. Porque muchas veces cuando no está por escrito, de repente hacemos lo que cada uno creemos que debería hacer o creemos que realmente está bien lo que estamos realizando. Sin embargo, cuando lo hacemos en una forma organizada, planificada y teniendo un protocolo, estamos dejando plasmado cómo lo vamos a hacer, quién tiene la responsabilidad legal, quién tiene la responsabilidad operativa, quién tiene la responsabilidad logística y quién tiene la responsabilidad técnica ante cada evento, incidente, operativo u evento. ¿Por qué? Porque realmente no todas las instituciones, menos hablo a nivel de Encarnación, cuentan con un protocolo o cuenta con un procedimiento. Entonces es importante que todas las instituciones puedan tener su procedimiento interno de cada institución y un protocolo establecido. ¿Y por qué adoptamos justamente el sistema de comando de incidente? Porque adopta terminología común. Hablamos de terminología estandarizada que nos permite de que todas las instituciones de respuestas podamos hablar en un mismo idioma. Ahí hablamos también de justamente otra vez de lo que es alerta temprana. Hablamos de lo que es la reducción de riesgo. Cuando hablamos de la reducción de riesgo, hablamos del COE. ¿Qué es el COE para nosotros? Es un centro de operaciones de emergencia, que justamente quien encabeza o quien lleva adelante el centro de operaciones de emergencia está en la figura del intendente municipal, pero están aglomeradas todas las instituciones de respuesta y instituciones, ya sea ONG o sociedad civil, que integra o que considera que puede aportar un granito de arena cuando hay un incidente, una emergencia o un desastre. ¿Qué se hace en el Centro de Operaciones de Emergencia? El Centro de Operaciones de Emergencia aglomera las instituciones con personas con capacidad de toma de decisiones y se planifica. Cuando ocurre in situ o ocurre en el momento una emergencia, entonces son activadas todas las instituciones y se trabaja en la respuesta. Pero antes de la respuesta se trabaja en lo que es evaluación de daños y análisis de necesidades. Hay un equipo técnico especializado en lo que es evaluación de daño y análisis de necesidades. ¿Y por qué es importante hacer esta evaluación de daño?
porque es lo que nos brinda el parámetro para saber qué tan afectado está la comunidad, cuál fue el impacto de ese evento o de ese incidente, cuántas personas afectadas, cuáles fueron las pérdidas, ya sea económicas o cuántas viviendas fueron destruidas. Entonces, esa evaluación de daño nos permite esa información. Hablamos de la respuesta, ¿qué hacemos en el momento? Entonces se trabaja de una forma coordinada. Después hablamos en el post, que hablamos ya post desastres. Anteriormente utilizábamos mucho el antes, durante y después de un evento, incidente o desastre. Y hablamos de la recuperación, que sería el post. Y en todo este proceso, en lo que es la reducción de riesgo, hablamos de la logística. Y en la logística es importante hacer un inventario de capacidades con que cuenta cada institución. Y todo eso se hace y se tiene en el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Por qué? Porque es importante saber en el momento con cuántas ambulancias contamos, si hay realmente camiones, camionetas, autos, personal capacitado en evaluación de daño, personal capacitado en primera respuesta, personal capacitado en lo que es atención prehospitalar, personal capacitado en lo que es apoyo psicosocial. Entonces tenemos en la parte logística un inventario de capacidades para poder decir, bueno, con tanta cantidad de personas contamos y con tantos equipos contamos para poder asistir a la comunidad o estar en la respuesta o asistir en la respuesta. Entonces, es muy importante poder abordar cada uno de los temas y no olvidarnos de que es muy importante hablar de la gobernanza. ¿Por qué? Porque realmente es un poco la parte básica y primordial hablar de la gobernanza, porque hablamos de que tenemos que tener un plano general, ya sea nacional, regional y mundial, porque no estamos, pues muchas veces queremos abordar la reducción o la gestión de riesgo a nivel solamente local, sin mirar las miradas internacionales o globales. Entonces es muy importante tener una mirada global para poder abordar la gestión de riesgo. Agradecemos enormemente por parte de la Universidad CEPES su gran colaboración por participar en este ciclo de conferencias con el tema presentado Gestión de Riesgos a Desastres. Doctora, esperemos volver a contar en algún otro momento con usted para presentar una conferencia o un tema que pueda presentar para la audiencia o la comunidad que nos sigue. Muchísimas gracias, realmente para mí fue un placer poder compartir con ustedes mi humilde experiencia en lo que es la gestión de riesgo a desastres, y realmente es un proceso que tenemos que seguir trabajando, y estoy a las órdenes cuando ustedes lo requieran y en los temas que pueda ayudar pueden contar conmigo, y realmente me sentí me sentí muy a gusto de poder compartir este espacio de conferencia con ustedes, y quedo a las órdenes.